la presencia y la ausencia, de luz si quieres, de algunos tratos si quieres. Es la primera introyección que el niño hace, la primera construcción, mejor dicho, de la diferencia. Paulatinamente va a ir organizando el mundo a partir de las diferencias. Encuentra con la madre un vínculo que le es absoluto, que le es total. Un vínculo que le da seguridad, tranquilidad, pasión, pasividad, que lo hace descansar, ir y venir entre el día y la noche. Arrullado por la madre, está en un estado de completud. Sin embargo, ese estado de completud, la tendencia es a que se rompa, a que la madre tenga que ir a sus labores y deje al niño fuera de su presencia, con el cuidado de alguien más si quiere, sí, pero fuera de su presencia. El niño siente el abandono, siente las carencias, siente que algo le falta, pero la madre regresa y le completa, ¿verdad? La madre regresa y le completa. El niño se encuentra en satisfacción hasta que hasta que el hijo es enterado de que la madre pertenece a otro. Se produce en eso, en el sujeto, en el pequeño sujeto, en el pequeño infante, se produce una separación con aquello que le completaba. Eso quiere decir que él queda fragmentado. Y desde ese momento, convocado a encontrar esa parte que perdió y que ahora puede reintegrar y sentirse otra vez completado. Así, su vida social y en particular su vida amorosa se va a orientar a la búsqueda de esa parte de sí que perdió y que ahora va a incorporar y completar su imagen narcisista. Eventualmente, en el encuentro amoroso, que más bien es un reencuentro, en el reencuentro amoroso, la otra parte viene a ser lo que me completa, ¿verdad? Lo que es insoportable para los sujetos es asumir que no es así, que esa parte no es la que le completa y que eventualmente se puede perder. Si esa parte se pierde, entonces él se devuelve a una condición de fragmentado. No sé si me va siguiendo. Sí. A una condición de fragmentado que le resulta insoportable. Freud acá nos enseña que la agresión, ¿verdad?, lo que ustedes llaman violencia, la agresión es el resultado de una herida narcisista. La agresión, si tú que eres mi parte me dices que ya no puedes estar conmigo, ya no quieres estar conmigo, entonces eso me hiere narcisísticamente, porque me devuelve a esta condición de fragmentado, a esta condición de castración. Sí, yo lo estoy comprendiendo en el sentido no de casualidad, sino de causalidad, en que todos los fenómenos psíquicos que va viviendo el sujeto se van construyendo con respecto a las primeras relaciones, al primer vínculo. Así y a la es. falta del primer vínculo, paulatina o total, ¿Okay? que posteriormente se expresa o se manifiesta de alguna manera, ¿no? ¿Ok? Digamos que esos primeros vínculos se vuelven modelo. Así como reaccionamos con hostilidad la primera vez que el objeto fue censurado, fue perdido, fue prohibido, así también cada vez que los vínculos que tenemos en la actualidad son censurados, son prohibidos, etc., nos devuelven a esa condición de desamparo, de fragmentación, yo digo, a esa condición de nada, de sufrimiento, etc., que tiene como reacción la agresión. Bien, entonces, tú me preguntas de cómo el psicoanálisis piensa la violencia. Es que muchas formas se me ocurren para poder abordar la cuestión, pero quisiera centrarme en algo que es con lo que yo he trabajado un poco más, que es la violencia que se presenta en la pareja. Una forma muy particular de violencia, porque ahí se junta efectivamente la sexualidad y la muerte. Digamos, si en algún vínculo
se encuentra presente la sexualidad y la muerte es en la pareja. Es pareja porque lo que los vincula pasa por lo sexual. Evidentemente esto se repite en todas las demás relaciones, nada más que así, aquí sí, con toda claridad, la sexualidad y la muerte están juntas. También podríamos decir el amor y el crimen. ¿Cómo se puede llegar a matar eso que se amó tanto? ¿No? O se ama tanto incluso. Se juntan estas dos y hay un aforismo de Lacan hermoso que dice: el crimen es lo más real de la muerte. Perdón, el crimen es lo más real del amor. El amor en su rostro más real implica la muerte. Mira, nosotros hablamos del amor y hablamos, digamos, casi en términos genéricos, el amor, ¿no? Pero para los griegos había por lo menos cuatro tipos de amor: el amor ágape, el amor filia, el amor estergo y el amor eros. El amor ágape lo que busca es la fusión con el otro. Es el amor de la celebración, de la comunión con el universo, con el todo, etcétera, etcétera. El amor de la fusión busca la fusión con el otro. Filos, la amistad, busca el bien del otro. El amigo busca el bien del amigo. No podría pensarse al revés, que el amigo busca el mal del amigo, pues tú eres amigo, ¿verdad? Estergo busca la protección del otro. La protección del otro es el amor que se tiene a los familiares, a los hermanos, a los padres, los abuelos, las bestias, los perros, gatos que están por ahí, en fin, es ese amor de protección al otro. Y Eros lo que busca es la posesión del otro. La posesión del otro. Ahí donde Eros, la sexualidad, se expresa buscando la posesión del otro. ¿Qué quiere un neurótico? Gozar de, una histérica en particular, gozar del cuerpo del otro. Eso es lo que quiere, ¿no? Hay una canción de Silvio Rodríguez que dice: cuando dos balas se encuentran en un campo de guerra, algo debe ocurrir, ¿verdad? Bueno, ahora en la pareja se junta la sexualidad con ese deseo de posesión, y obviamente no podríamos hablar de posesión a medias, ¿verdad? Es posesión porque o sea, no podemos pensar un suicida a medias, ¿no? Un medio suicidado, pues no hay tal cosa, una medio embarazada, ¿no? ¿Verdad? Aquí también es lo que busca es la posesión del otro, el goce del cuerpo del otro, pero sin límites, y eso incluye la destrucción del otro, ¿verdad? Entonces es necesario hacer un mecanismo que haga que el golpe no sea directo, tome otra vía para poseer. Eso es el amor. Eso es justamente el amor. En lugar de ir directamente sobre el objeto, algo detiene y construye otra vía. La intención es la misma, ¿eh? Nada más que ahora modulada por la historia, por las palabras, en fin, por la construcción de algo que posibilite vincularnos sin eliminarnos. Ese algo es el amor. Bien. Ocurre entonces que en la pareja se conjugan dos sujetos carentes, ¿verdad? Dos sujetos carentes. Tú eres carente, yo carente, nos encontramos y nuestras carencias hacen que nos unamos. Dos sujetos en falta. Dos sujetos en falta, cada quien la suya, pero dos en falta, ¿verdad? Entonces nos encontramos con mucha frecuencia. El fantasma histérico lleva, por ejemplo, a decir, a encontrar, la histérica, por ejemplo, tiene una brújula, como si le pudiera detectar a otro que sufre por lo mismo que ella, ¿verdad? Bueno, dos carentes. Cuando nos encontramos con alguien y hacemos pareja, esa pareja tiene incluida la pérdida, es decir, todo encuentro conlleva un desencuentro, ¿verdad? Si somos dos sujetos carentes, no hay en el mundo alguien que venga así por completo a llenar nuestra carencia. Sin embargo, en el encuentro con otro se construye la ilusión de que efectivamente llena mis carencias. Sin ti ya no puedo vivir, ¿verdad? Sin ti ya no sabría qué hacer. En fin, ¿verdad? Se juntan a partir de las carencias. Pero ¿estás de acuerdo que toda relación conlleva todo encuentro conlleva un desencuentro? Tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que el otro es otro. Tarde o temprano.
En el primer momento del encuentro amoroso, ambos jugamos a postergar darnos cuenta de que no eres como tú me dijiste, o no eres lo que yo pensaba, y quizá yo no soy lo que tú pensabas. Generalmente, ahí se termina la relación. No eres lo que yo pensaba, tú no eres lo que yo quería, bla, 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 con permiso. Eventualmente, a partir de las diferencias, es que se puede construir una relación. ¿Verdad? No de la igualdad. No de la igualdad, a partir de la diferencia, ¿no? Bueno, si dijimos que ahora piensa que una parte de la pareja se dio cuenta que el otro no es lo que él esperaba, en fin, y se empieza a alejar, pero para este sí es. Y entonces la forma en que va a reaccionar es intentando recuperar a costa de lo que sea el objeto perdido. ¿Verdad que hace clic con lo que veíamos anteriormente? Claro. Y así entonces podemos ver si tenemos una sociedad tendiente a la igualdad, la diferencia en la pareja se vuelve insoportable. La diferencia en la pareja se vuelve cada vez más insoportable. Ahora bien, la diferencia en la pareja siempre estuvo. No tenía lugar. ¿Qué la estuvo? Siempre estuvo en la pareja. Nada más que tenía su lugar la diferencia. ¿Verdad? La diferencia era, tú eres mujer, te toca hacer esto, yo soy hombre, te toca hacer esto. ¿Verdad? Éramos diferentes. ¿Verdad? De pronto se instauran, no, iguales, órale, iguales. Nada más que ahora ve, tú ya no puedes aceptar que alguien te imponga cómo tienes que ser. ¿Verdad? Eso ocurre con las mujeres. Ya no aceptan que alguien, en este caso la pareja, les imponga cómo tienen que ser. Y entre más se rebelen, pues mayor violencia se genera. Mira qué curioso. Las feministas dirían que hacer esa aseveración es permitir que la diferencia tenga que ser tendiente a un discurso, digamos, en el que el hombre tenga el control y el poder y el sometimiento con respecto a las mujeres. No, uno tendría que decir, primero hagamos un lugar a la diferencia, ahora sí discutamos cómo hacemos operar la diferencia. Eso es distinto. Claro. ¿Verdad? Primero hagamos un lugar, si no, no se puede. Hagamos un lugar a la diferencia y ahora sí discutamos todo lo que quieran, cómo hacer operar la diferencia. Pero partamos de ahí, porque si no, entonces no tiene sentido. Mira, es paradójico que en esta época es cuanto más recursos se ha destinado, ¿no? Con la corrupción imperante no importa, pero es cuanto más recursos se han destinado a atender el fenómeno de la violencia de género, llamada a veces doméstica, etcétera, contra la mujer, etcétera. Y paradójicamente es cuando las cifras se destapan, cuando más se produce. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está mal. Algo está mal, que entre más le inyectamos recursos para atender un fenómeno, se sigue reproduciendo con su ritmo desbocado. Se refuerza. Se refuerza. ¿Qué demonios pasa? Y esto requiere de un trabajo de reflexión mucho más profundo, con variables que no tiene otra disciplina que no sea el psicoanálisis. Por eso me parece que también, sin pensar en la misión, me parece que sí, el psicoanálisis está llamado a hacer ver no en el sentido de enseñar, sino a mostrar lo que Freud nos ha enseñado con respecto a la violencia. Es interesante que quien nos pueda escuchar o nos vaya a escuchar, quizá pueda revisar. Miren, les estoy diciendo a los criminólogos, a los sociólogos, etcétera, antes de descalificar lo que dice el psicoanálisis, acérquense a textos fundamentales, como por ejemplo, hay un intercambio epistolar que hace Freud con Einstein, ¿no? Se llama ¿Por qué la guerra? Y entonces Freud y Einstein le hace una invitación, le escribe una carta a Freud, un proyecto de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, pero bueno, le escribe una carta a Freud, le propone intercambiar puntos de vista de manera epistolar bajo la pregunta ¿por qué la guerra? ¿No? Freud acepta de muy mal modo. Yo creo en el fondo que todavía no se sentía preparado, por un lado, para poder hacer una reflexión con respecto a la guerra, porque está muy afectado por la guerra. Sus hijos fueron al frente, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, pero es Einstein, en fin, ¿no? Y entonces Freud le contesta y se hace una profunda reflexión sobre la función de la violencia y lo social, ¿no? Digamos, la violencia siempre ha estado, solamente que ahora no sabemos qué lugar darle, no sabemos cómo lidiar con ella, no sabemos que la violencia tiene su carga creativa, no hay creación sin transgresión, que la violencia tiene su parte erótica, que la violencia tiene su parte lúdica incluso, que por la vía partiendo de la violencia, de darle un lugar a la violencia, es que nosotros podemos construir cada vez más y más y más dispositivos para hacerle frente, no para eliminarla, sino para hacerle frente. Otra vez lo mismo que te decía hace un momento, partamos de que la violencia está primero, solamente a partir de darle un lugar es que con eso podemos hacer otra cosa que destruir, o bien asumimos que destruimos para poder crear nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de estar en el mundo, si quieres también nuevas formas de gozar, ¿verdad? Nuevas formas de gozar, la forma en cómo gozábamos en pareja, del cuerpo de la pareja ha cambiado y son distintas, hay que generar unas nuevas formas de gozar, pero primero partamos de que la violencia tiene que participar de esto, si no, no podemos, ¿verdad? Porque si no, haríamos grupos de pureza y verás cómo los grupos de pureza son tan violentos como los violentos a los que atacan. Claro, se crean otredades. ¿Verdad? Claro, digamos, el Greenpeace es tan violento como los violentos del otro lado, ¿no? Los antitaurinos son más violentos o más, en fin, ¿me explico? Primero asumamos que la violencia es parte de, que la diferencia es parte de, si no hay discriminación, si no en lugar de hacer algo para poder, como si fuera un remolino, darle la vuelta y producir otra cosa, una transformación, ¿no? Una metáfora de esa energía, si es que podemos verlo así tan esquemáticamente. De lo contrario, de lo contrario sería como si dejáramos que esa violencia llegara con todo su peso y nos jalara. Y me parece que eso está ocurriendo. Cierto. Ahorita reflexionando algunas cuestiones, algunos temas, ya estamos por casi concluir la entrevista, pero me acordé de un sujeto de Radio UNAM que hace unos meses, me parece que en el mes de mayo, Marcelino Payán, no recuerdo bien el apellido, él señalaba cuestiones acerca de, con el lenguaje misógino que lo distingue, pero a mí algo que me llamó mucho la atención, que usted que es psicoanalista, tal vez nos pudiera aclarar más que alguien que habla del psicoanálisis sin conocer el psicoanálisis, ¿no? Y él decía que las mujeres que son violadas pueden llegar a tener el orgasmo o pueden alcanzar el placer máximo a través de la propia violación, que tiene que ver con el sometimiento y el abuso en contra digamos, de su propio cuerpo, ¿no? De la aceptación de darle al otro el cuerpo. Entonces, pareciera que esto fue pues, una aseveración grave, pero el psicoanálisis, ¿cómo lo plantea? Bueno, en principio tendría que decir desde mi posición de psicoanalista, mi posición, es decir, mi forma de leer el psicoanálisis, que no hay un argumento válido para un asunto, para una expresión de este tipo. Sin duda alguna, aun cuando fuera así, no estoy diciendo que así lo sea, aun cuando fuera así, ¿cómo podemos saber que esta o aquella mujer tiene esa condición? Digámoslo así, que le gusta ser violada. Me parece que la sola expresión es ofensiva, es fuerte, ¿no? Que le gusta ser violada. Supongamos que sí hay, ¿verdad? Pero esto lo sabe solamente cada quien que lo sepa. No hay forma de decir, como a las mujeres les gusta ser violadas, entonces eso justifica que eventualmente los hombres las violen, ¿verdad? El punto es este, la generalización. A las mujeres les gusta tal cosa. El psicoanálisis diría, no hay forma de hacer universal de la mujer en particular. No hay la mujer, hay las mujeres. Así entonces, no sabemos qué desea una mujer. No es el discurso social quien tiene que decir qué desea una mujer y a partir de ahí darle un lugar para que ella pueda responder como mujer.
Me parece que el discurso social lo hizo así siempre, ¿verdad? Siempre. Le dio un lugar a la mujer para poder gozar de ella, ¿verdad? Ahora, darle un lugar a la mujer para poder gozar de ella resulta, evidentemente, una acción destructiva de la diferencia también, ¿no? Es decir, sí, es cierto, es muy duro decir el lugar de la mujer es el lugar que la sociedad le ha dado. Nada más que antes era el lugar de la mujer, es el lugar que la sociedad le ha dado sin su participación. La diferencia con nosotros es que sí, efectivamente, la mujer es lo que el discurso diga que es, pero con su participación. No sé si me explico. A ver, nosotros tratamos a los niños según el discurso que nos hemos construido con respecto a ellos, no incluyéndolos, sino que la historia de la niñez nos dice que siempre el discurso social ha dicho que es un niño. Solo hasta ahora se empieza a escuchar a los niños, ¿verdad? Solo hasta ahora podemos decir que el niño participa en lo social como niño. El problema es todavía más, toma otros derroteros, porque ahora el niño se hace el centro de la sociedad, ¿verdad? No lo fue sino hasta nuestros días. En fin, aquí también con la mujer. El punto es entonces, no podemos generalizar las mujeres X y por tanto, ¿verdad? No podemos hacer estas fórmulas. Es una por una, una por una. Me parece que más bien es una expresión más de hombres y de mujeres de no aceptar la diferencia que implica cada mujer. Lo insoportable de una mujer es que es diferente. ¿A qué? A todo. Lo insoportable es su singularidad, pero los mecanismos para domesticarlas, para ordenarlas, para hacerlas a todas una, se acabaron. No hay más mecanismos y hay que aceptar que no hay más mecanismos. Si nos oponemos, nada más hacemos esto más complicado. Sí. Justamente es esto. Digamos, la mujer irrumpe en el mundo, llega al mundo con toda su potencia sexual, pero también creativa, trabajadora, productiva, etc. Y eso implica que si ellas llegan al mundo con toda esta potencia, alguien se ve afectado. ¿Y quién va a renunciar tan fácilmente a sus privilegios? Si la mujer irrumpe, pues esto hace que los hombres pierdan sus privilegios y algunas mujeres pierdan sus privilegios, ¿verdad? Porque si la mujer irrumpe con toda su potencia sexual, seguramente algunas que no hacen uso de su potencia sexual se ven amenazadas de que éstas con su potencia sexual les quiten lo que a ellas les ha costado tanto como el sacrificio de su potencia sexual. No sé si me seguiste y me van a seguir cuando se escuchen, pero ese es el punto. Yo creo que sí. ¿Verdad? Ese es el punto. Yo creo que sí. Este es un tema muy interesante y es un tema, como dices, se le ha dado mucho enfoque, ¿no? Pero pareciera que se quiere romper con esta cuestión de la singularidad estandarizando a través de ciertas tipologías o de ciertos preconceptos lo que se tiene o lo que tiene que ser la mujer y cómo tiene que estar inserta, ¿no? En la dinámica de lo social. Y sí, no había entendido la lógica de que entre más se le inyecta recursos para promover la igualdad y la equidad, el aumento de la violencia tiene que ver por esa estandarización que se quiere y se busca encontrar entre los hombres y las mujeres. Eso es, mira, hay otro ejemplo de fenómeno social o neurosis actuales, como se les llama por acá, que nos puede ilustrar la cuestión. Que me parece también que tiene una visión bastante limitada y que tiene que ver con la violencia y tiene que ver con la convivencia con el otro, que es el bullying. Un discurso de una sociedad que busca que todos igualitos, ¿verdad? Cada uno en su clase, pero todos igualitos, ¿verdad? Eso. Sí, hay que decir eso, ¿no? Sí, pues, sí. Se puede ser igual en todo menos en la cuestión de clase. Y entonces, si se genera una visión de igualdad, todo aquello que no quepa como igual se vuelve víctima propiciatoria. No quiero llamarle víctima porque no me gusta la palabra, pero se vuelve eso. Se vuelve blanco de la discriminación, ¿verdad? La única forma en que tú puedes no ser discriminado es que seas igual a la mayoría o igual a nosotros, el grupo de poder.
igualito. Pero además, si este no cabe en ese canon, sea el que sea, por lo que sea, ¿verdad? Porque es más morenito, porque es más gordito, porque lo que sea, no importa. Si él no cabe, se vuelve blanco de la necesidad de marcar diferencia. Y entonces, si el grupo de chicos, primaria, secundaria y demás, están batallando, como todos batallamos, por encontrarnos una identidad, por podernos reconocer ante el otro, la violencia se vuelve una forma de obtener la singularidad que el discurso social te ha anulado, ¿verdad? Es decir, obviamente usando todos los recursos, todos los medios de exhibición y demás, muestra que él es mejor que los demás, muestra que él es distinto que los demás, incluso que los demás que le siguen en la violencia o en el bullying. ¿Qué es lo que hace la escuela, o lo ha venido haciendo sistemáticamente? Anular la singularidad de los participantes, de los chicos, pues, de los educandos. Anular la singularidad, dejar de escuchar en su singularidad la participación del sujeto en los procesos educativos. Y obviamente les dejan, a ver, lo más terrible, lo más tenso es esto que en psicoanálisis se llama la tensión de ser dos. Si nos encontramos dos iguales, ¿verdad? Hay que hacer lo que sea con tal de marcar diferencia, porque es insoportable estar con otro igual. Imagínate encontrarte a uno igualito que tú. Uno lo dice, ¿no? Dos como yo no caben en el mundo, ¿verdad? Entonces así, entre más tendemos a hacer a los grupos iguales, pues mayor tensión se genera. Van a encontrar la diferencia y mostrarla es un acto de sobrevivencia. Si yo me igualo, quedo igualito que tú, me anulo. Entonces tengo que, sí, pero tus lentes tienen más relación que los míos, ¿verdad? Es una forma de sobrevivir, decía, no, sí, pero no tanto, o no tanto, ¿verdad? Así lo podemos pensar con práctica. Lo mismo pasa en la pareja. Entre menos cabida le den a la diferencia, la relación se vuelve más violenta. En la pareja necesariamente hay que darle cabida a la diferencia, no luchar para que no haya diferencias. Como si tú haces, yo también, igualdad. No, polos de tensión. Partamos de que para que haya una relación de pareja, entre comillas, saludable, no sé qué sea eso, pero viable, es necesario asumir la diferencia. Mira, ¿cuál es la diferencia entre una relación de intimidad y una relación de intimidación? La diferencia es que en una relación de intimidad es la relación entre dos donde hay lugar para la diferencia. La relación de intimidación es la relación entre dos donde se anula la diferencia. Así no hay interioridad, no hay intimidad, hay intimidación. Pero es distinto la relación de intimidad que la de intimidación. Así también podríamos decir, si queremos tener una relación de intimidad, de vecindad, sería en términos sociales, ¿no? De vecindad, asumamos la diferencia. Para construir algo distinto. Para construir algo distinto, si no, no se puede, ¿verdad? Cierto. Si siempre es lo social, siempre es solamente convocados al forma de pensar única, al discurso único, etcétera, etcétera, sea cual sea, es discriminatorio. El pensamiento único es discriminatorio per se. Sí, mire, ya por último, nada más para cerrar esta entrevista, que a mí se me hizo demasiado interesante la información que usted nos está dando, le voy a poner 3 palabras, o le voy a mencionar 3 palabras, y usted construye un discurso con respecto a eso. México, violencia, gobierno. Sí, qué cosa. Creo, evidentemente, como podemos decirlo fácilmente, el asunto es multicausal, ¿no? Por tanto, todo lo que pueda decir resulta una visión sumamente parcial, pero me parece que tiene mucho sentido, o tendría mucho sentido plantearlo en estos 3 términos. Primero, con respecto a la autoridad. No cabe duda que México, como muchos otros países, en México vivimos
sin que exista una representación de la autoridad válida. Nosotros como sociedad tenemos que atender una crisis que no tuvieron todos los modelos de sociedad o todos los grupos de sociedad anteriores a nosotros. Todos los grupos sociales se orientaban con respecto a una figura de autoridad sobre la cual representaban creencia, ¿verdad? Todos los momentos de la sociedad ha habido crisis de valores siempre, crisis en la familia siempre, crisis económica siempre, crisis de humanidad siempre, crisis de todo siempre ha habido. Solamente que no tenían una crisis, nosotros tenemos todas esas, ¿verdad? Pero tenemos una más, que es con la que no sabemos, creo yo, lidiar, que es la crisis de credibilidad. Como sociedad, como sujetos en una sociedad, no creemos en absolutamente nada, ni en nadie, en autoridad válida alguna. Entonces, desde luego que las formas de hacer política en México han llevado a hacer ver esta crisis de autoridad, de credibilidad a la autoridad con respecto a los políticos, a la clase política. A la clase política como está conformada ahora, como no pueden hacer valer la autoridad porque no la tienen en términos morales,